Doncs bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes aquí en aquesta cantonada emblemàtica de la nostra ciutat, al vell mig, com diríem, de la ciutat de Santa Coloma. Un lloc molt especial, no només pel que farem ara, sinó evidentment pel resultat de tot un històric del que va representar aquest espai ara, evidentment molt canviat al llarg dels anys, però que manté una part de la seva essència molt important. Avui estem aquí perquè dintre del programa de memòria històrica de la nostra ciutat, que habitualment durant els mesos de la tardor, aprofitant la commemoració de diferents actes emblemàtics i importants per la nostra memòria històrica, doncs ens aplega cada tardor per recordar, per reivindicar, per rememorar el que és el passat més recent de la nostra història, i sobretot com això ha impactat a la nostra ciutat. El dia d'ahir aprofitàvem tot fent un itinerari i un recorregut per descobrir uns tòtems, unes identificacions a la nostra ciutat d'espais que han sigut importants per nosaltres, que representen la nostra història i que d'alguna manera els identificàvem perquè ningú no pugui passar pel carrer sense saber d'on prové aquell espai i què havia passat en aquell espai, perquè la nostra ciutat es construeix gràcies a aquesta memòria col·lectiva també que som capaços de generar conjuntament i que sobretot li donem el seu espai a l'espai que li correspon i l'espai que és just. I en aquest sentit, en aquesta cantonada avui, fem una part d'aquest també reconeixement de la nostra ciutat, una reivindicació que feia molts anys que es posava sobre la taula i era la necessitat de reconèixer que en aquest edifici, que ara conviuen dues escoles, que està ple de vida, que hi ha molts nens i nenes que cada dia venen a aprendre i molts mestres que venen a fer la seva bona feina, doncs aquest era un edifici que va acollir una de les empreses més referents al nostre territori pel que fa al tèxtil. I la nostra ciutat era molt reconeguda en aquest sentit per això, i especialment aquí vam tenir aquest esdeveniment, la vaga de Casa d'Esport, una vaga que va mobilitzar més de 400 treballadores. Com ens explicava l'altre dia l'Emiliana, que ens vam poder trobar per un altre tema, i sempre aprofitem per intentar aprendre més coses d'ella, és a dir, per un acomiadament d'un treballador vam ser capaços de mobilitzar-nos tota una fàbrica sencera de més de 400 persones. I aquí estava tota la capacitat que es tenia llavors i que tenim l'esperança que continuï sent igual de transcendent en els moments presents, doncs a la capacitat dels treballadors i les treballadores, especialment en aquest cas de les treballadores, de generar un teixit, una xarxa de solidaritat i que, per tant, això permetés ampliar i millorar les condicions laborals. Aquí avui fem un reconeixement especialment a les dones que van ser les capdavanteres i les que van liderar tot el que té a veure amb la vaga de Casa d'Esport i amb la lluita i la reivindicació dels drets de les treballadors i les treballadores, però al cap i a la fi també no deixa de ser un reconeixement a tots els treballadors i treballadores de Santa Coloma que des dels diferents àmbits, des dels moviments associatius, econòmics, sindicals, culturals, van ser capaços de transformar la ciutat i avui tenim la ciutat que tenim gràcies a tot aquest moviment. Per tant, és un dia, dintre del que podem dir, d'un dia de goig, de satisfacció, perquè hi ha una façana que reconeixerà tota la història que aquí dintre es va produir i que va transformar radicalment el nostre present. Així que, estic especialment commoguda perquè m'acompanyen dones que conec de fa temps i que sempre les havia vist com dones referents per molts motius. Amb l'Alícia, per exemple, sempre l'he sentit parlar de la història de la construcció del mercat de Singuerlín, que ahir va fer 40 anys, i per tant, més enllà del que avui, aquí, amb la reivindicació sindical, reconeixem, són dones que heu aconseguit al llarg de tot aquest temps no reivindicar única i exclusivament allò que us afectava personalment, sinó allò que també era col·lectiu. I per tant, molt agraïts perquè avui generacions com la meva i com la dels meus fills tindran la capacitat de recollir totes aquestes lluites i millorar, i sobretot hauran de ser també responsables d'agafar aquest llegat i continuar també reivindicant els seus propis drets. Gràcies també a tot l'aprenentatge que hem fet. Així que jo quasi que passaríem a fer aquesta sorpresa que tenim aquí, perquè jo us he de dir que no sé, abans fèiem una mica de broma a veure exactament què posa la placa.
Però bueno, jo crec que segurament aquest text serà capaç d'agrupar-nos a tots sota el sentiment que totes plegades tenim de la importància que ha tingut doncs, aquest edifici, aquesta fàbrica, sobretot aquest grup de treballadores que va decidir fer un pas endavant i marcar un abans i un després en les reivindicacions sindicals a la nostra ciutat. Així que passaríem ara a descobrir aquesta placa per després poder gaudir d'una conversa en profunditat sobre el significat d'aquest fet per la nostra ciutat. Així que anem? Vinga. Anem. Llegeixo molt breument per fer-ho extensiu. Diu, en aquest edifici de l'antiga empresa tèxtil tingué lloc la vaga de Casa d'Esport, una important lluita de les dones pels seus drets laborals, amb motiu del 50è aniversari dels fets, 1974-2024. És el que farà treure tota exprema la informació a milles dues. També dir-vos que deixem parlar que surti tota la informació, i que després tindrem una estoneta per si algú dels que esteu aquí també voleu fer alguna aportació de tot el que s'ha parlat. Res més. El projecte, la gravació, la taula rodona d'avui la gravem perquè passarà a formar part del projecte de les converses al lloc. Les converses al lloc és un projecte que es tracta una mica de recordar i de rememorar alguns fets destacats de la història de Santa Coloma i fer-ho en el lloc on van succeir, com és el cas d'avui de la vaga. I llavors la gravarem i aquesta taula rodona després es podrà veure per internet a través de la web del museu o del YouTube. D'acord? I sense més deixo el protagonisme a la taula. Gràcies. Gràcies, Magda. Benvinguts, per tant, a aquesta taula rodona sobre la vaga de Casa d'Esport. Benvinguts a tots i a totes, també a l'alcaldessa de Santa Coloma, Mireia González, que ens honora amb la seva presència. Per mi és un honor moderar aquesta taula a proposta de la directora del Museu Torre Valllovina, l'amiga Magda Clavell. Ets molt atrevida, Magda, per demanar-me que moderés aquesta taula, però ho faig encantat i amb la presència de, com tu has anunciat, d'Emiliana Salinas, d'Alicia Ruzafa. Emiliana va ser la líder indiscutible del moviment obrer a Casa d'Esport. Ella va treballar des de l'any 66 fins al final de la història. I l'Alicia Ruzafa estava al comitè d'empresa, va treballar no tant de temps, va treballar pràcticament un parell d'anys, del 72 al 74, i també va ser presidenta de l'Associació de Dones a Singuerlín, que va ser la primera que es va legalitzar l'any 1975 a la nostra ciutat, inicialment per poder-la legalitzar com a associació d'ames de casa, perquè si no, no hi havia manera de tenir aquesta autorització. Després, si ella volgués, sense apartar-se massa del que ens porta aquí, també m'agradaria que fes una petita
valoració històrica del que va significar tot allò en aquell moment. Recordeu que l'any 1974, ara es commemoren aquests 50 anys de la vaga, i treballaven unes 420 dones a Casa d'Esport. L'acomiadament d'un treballador va fer el que va encetar aquesta vaga d'aquests centenars de dones. Després d'un mes de vaga, de tancaments a la parròquia de Santa Rosa, al final la companyia va acomiadar 194 empleades. Avui parlarem de tot això, justament la vigília d'aquest 25 de novembre, en què es commemora el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Jo no entenc que no veu patir potser una violència física, però sí que segurament... I física també, no? Jo feia broma ara, deia, no hi ha cap policia de paisà per aquí que encara us busqui i us segueixi, no? Però en aquell moment era així, les seguien, les perseguien i en algun moment haurien tenir problemes, ja ho explicaran. Com diu l'amic Joan Tudela, els aniversaris rodons conviden a fer balanç d'aquest fa 50 anys i és saludable submergir-se en la història fent un viatge en l'espai i en el temps. Així que potser m'agradaria començar per parlar o per contextualitzar una mica com era aquella Santa Coloma de l'any 74, dels anys 70. La història és font de dades creatives. Espanya era molt pobra, econòmica i culturalment, Santa Coloma també. En Santa Coloma, si hi havia algun tret distintiu, era que hi havia una majoria d'esquerres. També en aquell període de temps va passar, van detenir i van torturar a un ciutadà de Santa Coloma, Francisco Tellez, encara tants anys després veure la seva foto torturada, la foto que li van fer clandestinament a l'Hospital Clínic, quan ja es debatia entre la vida i la mort, encara fa esgarrifant-se, elles el van conèixer també. Aquest era el context d'aquella lluita que elles tiraven endavant. Dic que a Santa Coloma hi havia una majoria d'esquerres perquè era, potser, Emiliana, una reacció natural contra el franquismo. ¿Qué explicación le dabas tú? Pues sí, esa es una buena explicación porque creo que a nivel de toda España, y no me equivoco, eran los años donde la clandestinidad había las luchas más fuertes. ¿Por qué? Porque eran los últimos años del dictador. Y en la clandestinidad, comisiones obreras, PSU, los partidos de izquierda se habían mantenido firmes en la lucha, haciendo lo que podían. Pero en aquel momento ya se estaban expresando huelgas a nivel nacional, como fue la de la construcción, una gran huelga. Era, como digo, los últimos años de la dictadura, por lo tanto también los años más fuertes de represión. Como él dijo, Tellez es el primer torturado de la democracia. O sea, al Tellez se lo torturó habiendo democracia ya en este país, pero cuando todos los estamentos estaban copados indudablemente por los franquistas. Es decir, que la represión era evidente en cualquier manifestación que hubiera, porque entonces no se autorizaban los permisos para las manifestaciones. No estaba autorizada la manifestación. Es tal la represión que había, que muchas compañeras recordarán, que era una norma, más de 5 personas unidas en la calle, hablando, era ilegal. Hasta tal punto que a varias compañeras le cogieron el carné y después tuvieron que ir a recogerlo a la comisaría. Es decir, no tuvo consecuencias, pero era una manera de intimidar y de decir que había una ley que no nos podíamos unir. Ellos sabían que si había unidad entre la clase obrera, entre los trabajadores, algo contra se estaba manifestando y, por lo tanto, ¿qué había? La prohibición. Pero yo digo que en Santa Coloma, como en muchos sitios, fue el fomento de donde las entidades que en la clandestinidad vivían surgieron a flote, salían más a flote en aquellos años y, por tanto, la lucha era más evidente y la represión también. O sea, Santa Coloma no fue un hecho aislado en absoluto. Es decir, que los métodos de lucha en aquel tiempo eran o contra los cauces legales, porque lo que había eran los sindicatos verticales que se llamaban los sindicatos de la patronal, con los cuales las cavidades de las reivindicaciones obreras no eran. Y así estaba la empresa. Cuando yo llegué, lo que había era 4 enlaces sindicales nombrados por la dirección, que muchas de nosotras ni sabíamos quién era. Yo me enteré porque había un interés de saber cómo estaba la empresa, qué era lo que pasaba, y no tenían ninguna representatividad.
Esa era la verdad, o sea, la situación era esta. Había que responder a la represión que había. Y el trato no era por ser mujeres, el trato era porque era déspota contra los trabajadores. El hablarnos era a gritos, ¿eh? O sea, no te decían una cosa para mandarte, sino era gritándote. Y si te tenían que reprender porque algo habías hecho mal, por supuesto los gritos eran más fuertes. O sea que el maltrato a ese nivel era represivo. Y bueno, todo decir que teníamos una empresa que en su mayoría éramos mujeres, pero mandos intermedios, jefes, encargados, eran hombres. O sea, sobre las mujeres, el poder de los hombres era manifiesto en la empresa. No sé, a nivel de aquel tiempo la situación era esta. Alicia, tú formabas parte, como dije, del comité de empresa de Casa de Sport, un comité de empresa que creo que empezó siendo clandestino. Claro, como lo éramos todas las organizaciones, como bien ha dicho Emiliana, no se podían reunir más de 5 personas. Todas las organizaciones de la época eran clandestinas. Lo que después han sido, por ejemplo, en los barrios, las asociaciones de vecinos, asociaciones de mujeres, en aquel momento pues eran las comisiones de barrio, que eran clandestinas, todo era clandestino. Yo tenía hecho como un pequeño contexto de lo que estos días me ha ido llegando y me gustaría leerlo. Adelante, solo faltaría. Sí. En principio, yo decía agradecer al ayuntamiento. Sí, en principio, agradecer al Ayuntamiento este acto de reconocimiento y memoria a las mujeres que protagonizamos la lucha de Casa de Sport en aquellos años de dictadura, de represión, miedo y marginación a las mujeres. Nuestras acciones, las de las mujeres, siempre han sido invisibilizadas, menospreciadas, silenciadas y olvidadas. Hace 25 años, convocado por el Casal de las Donas, se realizó un acto delante de este edificio, de la antigua fábrica Casa de Sport, en el que se pedía que aquella larga lucha protagonizada por mujeres no se borrara de la historia. Es hora de romper silencio y hacer justicia y pensamos que con este acto pues, se está haciendo. Las organizadoras y participantes en aquella larga lucha fuimos mujeres, valientes, luchadoras y comprometidas, con la mejora de condición de la vida donde quiera que estuviéramos. Podía ser en nuestras propias casas, en los trabajos, en el barrio, en la ciudad, al tiempo que nos organizábamos y luchábamos por nuestros derechos como mujeres. Aquella huelga se originó por la solidaridad con el despido de un compañero. Ahora se hace impensable que una empresa de más de 400 trabajadores pare y se declare en huelga por el despido de un compañero. Cuando pienso en aquella huelga de Casa de Sport de hace 50 años, llegan a mi mente un aluvión de recuerdos y emociones de una experiencia vivida con una intensidad enorme, por muchos motivos. Por la gran dificultad que existía para reunirnos y realizar cualquier acción en aquellos tiempos de dictadura y represión franquista. Por la responsabilidad en las acciones que se tomaban, las decisiones que íbamos tomando, ya que éstas repercutirían en todo el colectivo de compañeros y compañeras en la huelga. El miedo e inseguridad que generaba la constante presencia y cerco policial y sus imprevisibles actuaciones. El ir con frecuencia por la calle pensando en una coartada. ¿Qué explicaría yo si me para la policía de qué estoy haciendo en este lugar? Eso es algo que era una constante cuando salíamos a cualquier reunión. Pero también aquella huelga estuvo enmarcada en tiempos de ilusiones y esperanzas, de conquista de libertades y de unidad y solidaridad entre las personas que pretendíamos cambiar aquella realidad social oscura y tenebrosa. Bueno, era así un poco lo general que yo quería expresar y que no quería dejarme de decirlo, porque estos días pensando en que íbamos a venir a hablar de
de aquella lucha tan larga y que fue agotadora, porque fueron 37 días estando por aquí, viniendo, yendo para acá, yendo a otras empresas, pero también despertó mucha solidaridad en otras empresas. Fue una vivencia, pues como he dicho al principio, como muy intensa. También hubieron sus anécdotas. Yo antes le recordaba que en aquellos tiempos había en el barrio del fondo la banda de los Correas, que seguro que sobre todo los más mayores os vais a acordar. Pues no sé si por medio de alguien de los trabajadores y tal conocerían, que se pusieron en contacto con nosotros. Yo recuerdo de estar hablando con uno de los Correas y sé que había alguien más conmigo, pero no puedo recordar quién, y que se ofrecían por si necesitábamos alguna ayuda, que ellos estaban dispuestos a ayudarnos. Supongo que nos veían por allí comprometidos con la policía siempre y decían, pues si hay que dar correazos por ahí, se dan. Y bueno, había sí. Está muy bien esta anécdota, porque hablabas, Alicia, de cerco policial y claro, ahora parece una película de ciencia ficción, pero realmente, Emiliana, tú ibas a la zona franca y comprobabas que había un tío que lo tenía súper localizado de Santa Coloma, que era un policía de paisano que seguía todos vuestros movimientos. ¿Cómo se vive con esta presión? Pues se vive 40 días sin ir a dormir a la casa. Porque en la calle me podían detener, pero lo más seguro era en la casa. En la calle había compañeros que siempre respondían y se veían los hechos. Pero si se detenía a alguien a la sombra, pues estaba oculto aquello y era como que no pasaba, ¿no? Pues se vive así. La anécdota que dice es que uno de los días que bajaba a la fábrica, a la minibar, que está en la zona franca, estaba en la zona franca en aquella época, también estaban ellos en conflicto, nos invitaron a dar propaganda a gente fuera de la empresa, pero con contenido de suma de lucha, ¿no? Que se sumaran a la lucha. Bajé a distribuir esas octavillas y ¿cuál fue mi sorpresa? Que estando allí me giro y veo a un señor que cada día, durante los 39 días que estuvimos con la policía en la puerta, estaba aguantado en la esquina de Doctor Payés enfrente. Y lo vi en la zona franca. Él mismo. Me giro y pensé, ostras, me ha visto en otro lugar. Mirar el miedo, ¿no? O sea, ahora ya tiene la coartada perfecta de que, bueno, yo me dedico poco menos que a revolucionar las empresas. No, pensé, tiene la coartada directa para si quiere en este mismo momento engancharme. Estoy fuera de Santa Coloma y haciendo un acto prohibido. Repartir octavillas para comunicar que esa empresa estaba en lucha. O sea, imaginaros. Entonces lo que hice fue rodearme de compañeros, no coger hojas, que no me viera con nada en la mano, no coger nada y volverme, distribuirme, meterme por entre la gente y volver para Santa Coloma, con la idea de que si me había visto y me despistaba, pues ese día me había salvado. Así de claro. O sea que la cosa llegaba hasta este nivel. Voy a decir otra anécdota después. Después de salir de Casa de Sport, todos los trabajadores que en la empresa se habían señalado o destacado como personas visibles en la lucha, existían unas listas negras que después de salir nos echaron, y digo porque iba con otra compañera, la Maruja, de más de 3 empresas donde sabíamos que la lista estaba, porque 15 días que había de prueba, nosotros dábamos la talla de trabajo, entregábamos los topes y al hacer el 15 días nos decían no se puede quedar sin más explicaciones. Pero sobre la mesa había una carpeta que ponía ficha personal del trabajador. La gente que estaba organizada sabía que en las empresas corrían esas listas para que no encontraran trabajo. Y estuvimos así. Eso es duro. Pasarlo es duro. Verlo ahora, después de 50 años, yo reafirmo que fue muy ilusionante la lucha para todos. Había un gran compañerismo, una gran fiabilidad a seguir las consignas entre los trabajadores y un gran trabajo de concienciación que fue la expresión máxima de la solidaridad con un despedido. Pero había años de trabajo y de lucha interna, hasta tal punto que la empresa no podía tomar decisiones sin contar con el respaldo de la mayoría de los trabajadores.
y la mayoría de esa representatividad la tenía la Comisión Obrera de Empresas clandestina. No la tenían los enlaces y jurados, ni el director de la empresa, ni el jefe de personal, la tenía la comisión. O sea que eso yo creo que es un recuerdo vital para cada persona, tanto de las que estáis aquí y me estáis escuchando, que lo vivimos en primera persona, ese compañerismo y esa fiabilidad, ese aprendizaje fue una escuela. Por eso yo el otro día cuando hablaba con alguien del ayuntamiento decía, vamos a hacer una mesa redonda en una escuela. Pues esto, o sea, en un colegio, antes fue una escuela de aprendizaje, pero no de un momento, de toda la vida. Lo que allí lo vivimos, creo, y no me equivoco al decirlo, que nos ha marcado a todas las personas que en aquel momento lo realizamos. Emiliana, y además una mesa redonda de verdad, porque quizá yo en las 10 últimas que estuve todas eran rectangulares. O sea que esta... No, es un detalle, ¿no? Es decir, es una mesa redonda. Sí, la representatividad de... Volveremos a la huelga, pero incluso damos por hecho que todo el mundo sabe lo que pasó, lo que hacíais, y no saben ni lo que pasó ni lo que hacíais mucha gente. Y yo creo que también es un buen momento para recordar. Claro, si decimos Casa Desport era la primera empresa textil en ese momento en Santa Coloma, ¿no? Había habido otras empresas textiles en Santa Coloma muy importantes, pero bueno, la vuestra se significó también por todo lo que hicisteis. Yo digo, ¿no?, que fue más que una huelga. Ya volveremos a la huelga, pero explicarnos qué hacíais en Casa Desport, porque, bueno, que si exportabais a Estados Unidos, que si exportabais a Asia, que era una fábrica especializada en la confección al por mayor. Exactamente, ¿qué se hacía en Casa Desport? Yo creo que lo básico, si en algo me equivoco, era la piel. Estaba especializada en confección de piel, pero también porque yo, por ejemplo, en la sección de piel estuve poco, se cosían también géneros, camisas, chaquetas, chaquetones de paño, que yo tengo un recuerdo, creo que era para la Gooseberry, que era una marca importante, de haber estado en la cadena cosiendo chaquetones de paño, y yo le hacía una de las últimas operaciones, me parece que era poner los cuellos, o era una de las últimas operaciones, y aquello pesaba muchísimo. Entonces, cuando tenías que estar allí 8 horas con los brazos así, manejando piezas que pesaban tanto y corriendo sin parar, que ese es otro de los recuerdos que yo tengo de lo que significa trabajar en cadena. El otro día, pensando en eso, digo, es que era como si la cadena fuese una gran máquina en la que tú acababas siendo como una pieza de ese engranaje. Porque aquí había como un banco por donde iban pasando cubetas con las piezas. Si tú no ibas al ritmo que habían puesto, con los tiempos que habían puesto en la cadena, a ti se te amontonaban aquí las cubetas y las compañeras de delante se quedaban paradas. Con lo cual era que te obligaba a seguir aquel ritmo. Y entonces, si encima estabas manejando una pieza pesada, yo recuerdo el gran esfuerzo y que tu espalda llegaba a un momento que no aguantaba, pero tú tenías que seguir allí aguantando, y la dureza que representa el trabajo en cadena, que es deshumanizante, era deshumanizante total. No sé ahora si siguen habiendo, seguro que sí, fábricas donde se trabaja en cadena, pero es un trabajo deshumanizante. Yo recuerdo que ponían la música muy fuertes, que aquello también hacía que no, entre que el trabajo te lo impedía, y con aquella música que era para no hablar con las compañeras, o sea, que solamente estar centrada, pues eso, como una máquina que pum, 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 funciona. Tengo de eso una anécdota, y es que yo me enteré, lo mismo que pasaban las piezas por mis manos, cuando la muerte de Carrero Blanco se pasó por la cadena la noticia, y la fuimos, yo me acuerdo que iba a ser, han matado a Carrero Blanco, adelante, han matado a Carrero Blanco. Se pasó por la cadena también la noticia. Bueno, preguntaba cómo estaba la empresa. Pues sí, era la primera empresa que exportaba a América piel y la tercera a Europa. El socio capitalista de la empresa, el más fuerte, vivía en América.
Entonces, la importancia que tenía la empresa a nivel comercial era fuerte. Y la concienciación que se creó allí, la lucha fue la expresión máxima de 8 o 9 años de crear una opinión colectiva. Es decir, ahora las mujeres dicen, si tocan a una, nos tocan a todas. Pues podemos emplear esa frase a Casa de Sport, decir, lo que hagan a uno, nos lo están haciendo a todos. Porque lo que hagan a uno va contra todos. A uno le llega y después le va a llegar a los demás. Por lo tanto, hubo muchas pequeñas luchas dentro de la empresa con resultados favorables, para decirlo bien, ¿no? Muchas pequeñas luchas hasta llegar a la lucha final. Si no, no se entiende que en un momento fluyera la solidaridad de los compañeros de todos. Es decir, hubo, desde oponerse al cronometraje, como dice la Alicia, hubo gente que nos tuvimos que leer todo el manual de cómo se hacía el cronometraje para saber dónde podíamos evitar que se hiciera, dónde tenían los fallos para no poderlo hacer. Es decir, hubo desde la primera lucha no llevarse la herramienta de trabajo. No es que nos lleváramos la máquina a la casa, no. Es que no nos daban ni la tijera. La tijera no la daban, la máquina estaba puesta. Por uniformes, no teníamos uniformes. Y la lucha de los uniformes fue fuerte. Y fue a nivel general de la empresa también. Se luchó por el aumento de categorías. La explotación que había era que a categorías de segunda le hacían hacer operaciones de primera, pero cobrando de segunda. Se luchó contra las horas extras. Se luchó porque las subieran, porque las necesidades eran grandes. En aquella época todo el mundo estaba pagando piso. Estábamos recién llegados, muchos desde los años 60 en adelante se estaba pagando piso, ¿no? Entonces, había necesidad de hacer horas. Pedimos que se doblaran de 17 pesetas a 35. Pensábamos que no lo iba a dar, lo conseguimos. ¿Cuál era la ventaja que teníamos a la hora de proponer las reivindicaciones? El saber la importancia de la piel en la entrega de pedidos. O sea, el contrato que había con Estados Unidos era que si los pedidos no se entregaban en la fecha firmada, se anulaban los del año anterior. Mirar qué vital es esto, ¿no? Porque las luchas siempre empezaban en torno al verano, en torno a vacaciones. Porque era el periodo donde la empresa tenía que cumplir con la entrega que tenía firmada. Y si no lo hacía, el año siguiente no tenía trabajo de Estados Unidos. Primera empresa de exportación. Ahí teníamos una baza fuerte. ¿Cómo recibíamos la información? A través de gente de oficinas. No eran cabezas visibles, pero hacían su labor, porque informaban. Entonces, siempre que sabíamos que había una entrega de pedidos, entonces empezaban las horas extras, fuerte, porque había que entregar. Pues era nuestra baza para decir, ahora planteamos la reivindicación. Entonces, se luchó por más días de vacaciones. Luego diremos la tabla reivindicativa que conseguimos. Pero cuando todo el sindicato laboral de la confección en España tenía 18 días de vacaciones juntos y 5 cuando la empresa consideraba, nosotros conseguimos 21 seguidos. Luego pasamos a 25, pero primero 21. O sea, con lo cual superamos la legislación laboral. Pues quiero decir, esto era una lucha de concienciación. La opinión que era que cuando a nivel personal la empresa llegaba a una maquinista y le decía queremos hacer un puente, ¿tú qué piensas? Y decía, yo lo que digan los demás. Acordaros de esta frase. Lo que digan los demás. Les crea mucho cabreo. Pero tú no tienes personalidad para decir lo que quieres, lo que digan los demás. Y lo que digan los demás es que primero tenía que haber una asamblea donde dijéramos si queríamos o no el puente. ¿Por qué? Porque esos 5 días de vacaciones que la empresa daba a su gusto, los solía dar en los puentes. Con lo cual, lo comió por lo servido. La empresa ganaba, nosotros no. No teníamos puente. Con lo cual, sí que era importante reivindicar eso, lo que dijeran todos. ¿Por qué? Porque en la asamblea se tomaban los acuerdos. Y allí no había acuerdos individuales, había acuerdos conjuntos. Cobrada de atrasos. Era de todos, no era de uno. Era lo que dijeran todos.
Entonces, las batas, ¿por qué no traéis las batas? Pues porque nos disteis una bata de invierno en verano y una bata de larga en verano produce mucho calor, pues cortarnos las mangas y destrozar las batas. Con lo cual después tuvieron que dar 2, no se ahorraron nada. Pero eran cosas que a nivel interno se llegó a crear esa opinión tan fuerte, llegamos a votar los puentes a nivel interno de la empresa. Y siempre ganaba lo que decían los trabajadores. El puente cuando nosotros quisiéramos, no cuando quisiera la empresa. Cuando les interesa a ellos ya los dan. O sea, pero hasta ese nivel el concepto de que lo que hicieran a uno de alguna manera perjudicaba a la mayoría, esto era un hecho de concienciación colectiva del cual yo creo que todos nos sentimos orgullosos hoy. En aquella época, porque lo vivíamos con ilusión, como dice Alicia, porque lo vivíamos como triunfos conseguidos, pero después de tanto tiempo, ver que aquello era una cosa favorable para dentro y para afuera. Porque de aquellas experiencias asamblearias, mucha gente ha visto la diferencia cuando ha ido a trabajar a otros sitios, y nos lo han dicho. Ahora quedan 50 años atrás, pero en aquel tiempo era muy frecuente decir, uy, en mi fábrica hay asambleas, pero no son como las nuestras. Eso creo que también los que estáis aquí, estoy recordando cosas que en vuestra mente están como en la mía, porque son vivencias. Emiliana hablaba de este socio capitalista americano. Está documentado que en el año 1969, por ejemplo, el capital social de Casa de Sport era de 5 millones de pesetas y que la sociedad la formaban en aquella época, casi en aquella época inicial, ¿no? Ramón Pons Palacios y Juan Canalda Cubilles, pero eran 5, ¿no? Estos empresarios Eran 5 socios. que estaban al mando de Casa de Sport. ¿Teníais relación con ellos? No, la relación que había directa con el socio era el señor Ramón, que era director, porque él entró como socio en la sociedad porque puso el terreno donde la empresa se construyó. Esta empresa no empezó aquí, empezó en la calle Masnou, en un barracón en la calle Masnou. Por aquí había alguna persona que había trabajado en aquella época allí. Y al hacer la empresa, el señor Ramón, su parte accionista en la empresa era el terreno donde se había construido y luego como director de la empresa. Porque, a ver, Emiliana Salinas, tú que tienes apellido de ilustre escritor, pero también de ilustre futbolista goleador, ¿les intentabas meter muchos goles a la empresa? Todos los que podía. Sí, también ellos intentaban metérmelos a mí. O sea, la represión fue tal, a mí fue a una persona que le sancionó 3 días la empresa de suspensión de empleo y sueldo por cruzar las piernas trabajando. Esto es represión directa porque no había donde cogerte, no me acusaban de baja producción, no me acusaban de mala producción, que va contra la empresa, me acusaban de que no ponía los 2 pies para apretar el pedal, cuando con uno solo va, ¿vale? Sí, o sea que... Sí, sí. O sea, a magistratura fuimos como 6 o 8 veces por cosas así, ¿no? Pasaba un encargado, estamos en un grupo almorzando. Si en aquel momento soltabas una carcajada porque decías, por lo bajito se decía, ya viene por aquí fulano, diciendo que Gaspar, por ejemplo. Y Gaspar, pues todos sabíamos que Gaspar solo sabía gritar a voces, pero no sabía dónde tenía la mano derecha y la mano izquierda. Eso también lo sabíamos. Entonces, pues ya pasa por aquí el inútil. A cualquiera hacía un comentario y nos reíamos. Sabían muy bien que nos estábamos riendo ellos. Si nos llevaban a la magistratura, pues porque nos reíamos cuando pasaban. Pues si estábamos diciendo chistes, luego demostrábamos que estábamos diciendo chistes. No se pueden decir chistes, que no hay nada que lo diga. Igual que a mí me dieron esa sanción a magistratura. ¿Pues por qué? Pues porque no hay una legislación que diga usted para trabajar tiene que hacer fuerza con los 2 pies. Si la máquina corre igual. Pues quiero decir, por estas cosas, pero montones de veces a nivel de... O sea, que la represión era un poco tenían que silenciar a la gente. Ya no podían soportar eso. Porque los enlaces y jurados... El mismo director a mí me dijo, presentaros cuando había elecciones. Si os voy a votar hasta yo. Pues claro, manejáis la empresa, pues ¿quién no os va a votar? Vamos a votar todos. Los enlaces y jurados sobrepasados, pero por completo. Quiero decir que no se atrevían ni a decir ahí. Nos quitaron la puerta del vestuario. ¿Os acordáis?
del tercero, la puerta del tercero la quitaron para que no habláramos en el vestuario. Pues, ¿qué hicimos? Ir al enlace que había entonces y decir, ya estás tardando tiempo para bajar abajo y decir que si no pone en la empresa por inmoralidad vamos a poner a una denuncia porque tenemos que pasar al lavabo. ¿Y qué tiene que enterarse todo el mundo cuando vamos o qué? Entonces, cabreado, ¿solo me queréis para utilizarme? Pues sí. Es decir, que a ese nivel utilizábamos todos los recursos a nuestro favor. Otra cosa muy buena que había, cuando había un problema en una sección, no bajaba solo la sección que tenía el problema. Si el problema era maquinista de segunda en aquella sección porque le estaban dando operaciones de primera, estaba sucediendo en todas las plantas, pero a lo mejor en algunas llevaban la iniciativa de protestar. No, la acción hay que hacerla conjunta, con todas. ¿Y quién lo apoyaba? Las maquinistas de primera. Con lo cual, ¿veis la unidad? No decían, es una cosa de ellas, no, era una cosa de todos. ¿Por qué? Porque si la maquinista de segunda hacía la operación de primera, estaban cometiendo una injusticia con él. Estaban pagando el mismo sueldo, pero no la misma prima. Y participaba del trabajo igual que las demás, ¿no? Por lo tanto, incluso haciendo una categoría superior. Pues cosas de estas. Se ahorraban todo lo que podían. Por ejemplo, la legislación laboral decía que previo al ser fijo en la empresa había 15 días de prueba. Bueno, pues pasaban los 15 días y te daban de alta cuando la empresa le venía en ganas. 3 meses después, 6 meses después, 8 meses después. Con todo eso se acabó. Esta es la maruja que después eso tuvo una repercusión porque toda la gente que en el 66 hubiera estado cotizando se podía jubilar a los 70 años. Y, por ejemplo, yo 3 meses me tuvieron sin darme de alta porque no lo sabía. Lo aprendí después. Por eso digo que antes de ser esto un colegio fue una escuela de aprendizaje. Pero de aprendizaje para cosas básicas en la vida, como es el compañerismo, como es la unidad. Una escuela de vida, ¿no? Yo, según me aparece en mi vida laboral, también estuve algún tiempo sin darme de alta. Y de esto que comentaba, una de las cosas que yo recuerdo también de una presión tremenda era el cronometraje. Porque yo cuando entré, supongo que se me vería el plumero en algo, ya me relacionarían enseguida con las personas que se movían en la empresa. Y entonces recuerdo que era una constante. El señor Isidro, me acuerdo que se llamaba, que además lo recuerdo vestido de marrón, con una bata marrón, y era constantemente detrás mío cronometrándome. Entonces aquello te hacía un estrés y una ansiedad, porque a mí, claro, había sido avisada de que tenías que tener mucho cuidado cuando te cronometraban, porque si iban muy deprisa, quiere decir que luego los tiempos los iban a poner, que las operaciones tenían que hacer muy deprisa. Entonces tampoco, si tenías una persona al lado cronometrando, tampoco podías estar parada. Entonces era como ir trabajando, pero con una tensión ahí contenida para ni ir muy deprisa, pero tampoco estar parada. Y aquello yo recuerdo que generaba, pues eso, un sobreesfuerzo al trabajo que hacías. Y recuerdo que a mí me cronometraron mucho, no sé por qué, pero eso es un recuerdo que tengo. Alicia, Emiliana recordaba algunos de los objetivos por los que trabajasteis en Casa de Sport, pero hay uno que fue muy importante, que sí que fue realmente un éxito que conseguíais al lograr imponer la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, ¿no? Era como impensable hasta ese momento. Pues sí, yo creo que en eso fue pionera la fábrica Casa de Sport, en tener una tabla, no solamente las 40 horas, sino también el 100% en caso de enfermedad, lo de los días de vacaciones, o sea, había el sueldo que se ganaba. Yo creo que Casa de Sport, en ese sentido, se habían conseguido unos logros importantes y que era una empresa, pues eso, que se habían conseguido una ventaja y un sueldo para la época, pues que estaba muy bien. Sí, yo agregar a esto que si aquello hubiera sucedido en este tiempo, hubiéramos sido portada de periódico diaria por muchas cosas. A ver, la plataforma reivindicativa de la que habla la Alicia, nosotros 2 años antes de la huelga, que fue cuando se consiguió esa plataforma,
Las reivindicaciones que se hacían en la empresa años atrás eran lineales, no eran porcentuales, explicando que la porcentualidad, eso que dicen ahora, la media, esa media es una leche. La media lo que hacía era crear cada vez más diferencias entre mandos intermedios y categorías. Por lo tanto, la Comisión Obrera de Empresa planteó las reivindicaciones de que las subidas tendrían que ser lineales, porque era para todos igual. No importa lo que estuvieras haciendo, todos contribuíamos a que la faena saliera y saliera en tiempo acordado, ¿no? Por lo tanto, aumentos lineales, 300 pesetas, 500 pesetas, ese fue el último, ¿no? Por lo tanto, eso, otra reivindicación, que la prima, que la pagaban aparte, si tú cosías más aquella semana o aquel mes, tenías un tanto por ciento de prima, el grupo. Logramos que fuera puesta en la hoja de salario, otro año, quiero decir, esto fue poco a poco, ¿no? Con lo cual, la prima y el salario junto daban como resultado que muchas compañeras llevaban a su casa más sueldo que su padre, porque era el sueldo más alto que había en confección en toda España. No solo en el ramo de Cataluña, en toda España. No había en el convenio laboral otro sueldo equiparable, por esa razón, porque estaba sumada la prima al salario que todo el mundo tenía, ¿no? La otra reivindicación, la reivindicación de 40 horas, la jornada laboral establecida eran 44, pues bajaron a 42. Pero el año que la reivindicamos eran 44 horas. Conseguimos 40. Solo una empresa en España del ramo del automóvil, la Fasa Renault de Valladolid, una empresa francesa, tenía 40 horas a la semana. Eso lo tuvo Casa de Sport en lucha por mujeres. 25 días de vacaciones cuando el convenio laboral de la confección eran 21. El 100% en caso de jubilación, enfermedad o accidente, cosa que todavía no hay hoy, lo conseguimos 2 años antes de la lucha. Quiero decir, a ese nivel, por eso digo, y hubiera sido reconocido, que una empresa por mujeres en tiempos de dictadura, donde estaba hasta mal visto que las mujeres participáramos en política, porque ahora ya hay políticos en el gobierno y políticas, pero entonces en la clandestinidad y pocas. Era cosa de hombre en la política. Por lo tanto, sí que tengo razones para decir que en aquellos tiempos hubiéramos sido portada primera de periódicos y de prensa a nivel nacional. Pero por desgracia no tenemos ni fotos, ni escritos, por la misma razón de la represión. Yo fui una, que mi hermano está ahí, que le dije, coge los papeles de casa y vete a quemarlos a San Jerónimo. Porque si venían a buscarte, pues se llevaban todo lo que registraban y podían con ellos, ¿no? Y allí había pues fotografías de compañeras y papeles que guardaba. Por lo tanto, esa lucha y esa importancia la reivindicamos aquí públicamente después de 50 años, porque para nosotras fue un hecho heroico. Y no tengo miedo a decirlo. Miremos 50 años atrás. Y eso fue posible y no se entiende si no era por la organización que había dentro y por cómo llevábamos las cosas, organizadas y con fuerza, que la empresa se fue a pique en la huelga, porque al no meter a la mayoría del personal que hacía la producción, porque quedó gente de oficina y mandos intermedios y algunos trabajadores, 60 en total, la empresa se descapitalizó. El primero que se llevó su capital fue el de Estados Unidos. Y después esta empresa, por ser la primera que exportaba a Europa, en aquellos años 75 estaba la cuestión de créditos cerrada a las empresas y esta empresa había recibido un crédito de 28 millones de pesetas para realizar la ampliación de donde estamos ahora. Emiliana Salinas, Alicia Ruzafa. 50 años, han cambiado mucho las cosas. Vosotras prácticamente todas erais mujeres en aquella época en Casa de Sport. Es evidente que erais feministas, pero pienso que alguna casi sin saberlo, ¿no? La lucha era por los derechos y por la justicia. Se cometían injusticias y era por la lucha por la justicia y por los derechos. Y como la falta de derechos la teníamos igual, peor todavía las mujeres que los hombres,
porque jefas, pocas jefas había, la encargada general y alguna más conta con los dedos, pero los demás pues eran jefes y hombres, así dicho de una manera. Por lo tanto, la lucha con el sentido feminista que ahora se entiende, no. Pero indudablemente en cada una de nosotras hay una mujer y, por supuesto, por todas las tareas de casa, por todas las tareas que como mujeres se nos tiene asignadas la sociedad, pues habría una parte. Pero ahí no entraba pues el trato en la familia, sino era el trato de explotación y el trato de los derechos. Nos volvemos a situar en el año 74. Sí. Alicia, ¿cómo se decide ir a la huelga? Ya entiendo que es porque hay el despido, entiendo que improcedente, de un compañero, pero ¿cómo se viven esas horas hasta que se decide ir a la huelga? A mí me gustaría, porque es que me ha venido apoyando algo que ya he dicho antes, de destacar la valentía y lo luchadoras que éramos las mujeres, que ya es hora, oye, de eso, lo que habíamos dicho antes, de romper silencios. Yo recuerdo que viviendo yo, porque cuando nos casamos Elo y yo, estuvimos un tiempo viviendo en Olivera, hubo un boicot a los autobuses. Yo recuerdo levantarnos a las 4 de la mañana a tirar hostavillas que se hacía para que cuando la gente empezaba a trabajar, pues ya estuvieran por los sitios en las calles, a tirar hostavillas, instando a la gente a que se uniera al boicot de los autobuses. Entonces, nosotros acompañábamos, que la gente iba, bastante gente, andando en manifestación hasta Torras y Valles, acompañábamos a la gente en manifestación hasta Torras y Valles. Evidentemente, nosotros no trabajábamos en aquella dirección, luego volvíamos andando y a las 7 de la mañana, cuando tocaban la sirena de Casa de Sport, entrábamos a trabajar a la fábrica. O sea que es que, ya que yo lo recuerdo, y entonces métete a trabajar en una cadena en las condiciones que hemos estado diciendo. Estábamos en todos lados y era como que el espíritu aquel de lucha y de que había que cambiar las condiciones de vida y salir del túnel aquel de oscuro por el que íbamos, había que acabar y entonces pues teníamos todas las luchas. Tú hablabas lo del feminismo. Yo recuerdo que en el 74 en Singerlín ya no estábamos reuniendo un grupo de mujeres para organizar la asociación que se legalizó en el 75. O sea que era como que llevábamos muchos frentes al mismo tiempo. Lo de los autobuses no tiene nada que ver así con lo del 47, esta famosa película que se ha estrenado ahora. Aquí también se secuestraban autobuses. Antes, de alguna manera. Sí, bueno, claro, es que habría... Antes ya se secuestraron autobuses. Sí. Eso, el otro día en el centro del Río hubo una charla sobre este tema que la guió la ODEI, que precisamente se estuvo hablando de que antes de que hubiera lo del 47, lo de Torrebaró, en Santa Coloma ya había habido secuestros de autobuses. O sea que Santa Coloma ha sido pionera en muchas cosas. La Asociación de Mujeres de Singerlín fue la primera que se legalizó también en Santa Coloma. Aunque conocíamos alguna experiencia, por ejemplo, en el barrio de Pomar también hubo una que se tuvieron que llamar amas de casa también como nosotras inicialmente. Vale, Alicia, ahora sí, cuéntame cómo se vive ese momento inicial de convocar a la huelga. ¿Hay unanimidad en la empresa entre los trabajadores, trabajadoras? Sí, yo creo recordar que yo ya había llegado a casa cuando alguien comunica que al Tony, que le decíamos, el Antonio Pérez Sánchez, el despedido, que fue por el motivo por el que se encadenó la huelga, pues al mediodía le habían dado la carta de despido. O sea, que se la dieron en un momento para que no nos enteráramos todavía los trabajadores, que nos fuimos enterando a lo largo de la tarde. Y bueno, yo creo que lo tuvimos claro todo el mundo de que había que parar por la readmisión, pero también luego nos fuimos dando cuenta que aquello... yo creo que Tony lo tuvo claro. Tony sí que estaba organizado en comisiones obreras y era militante del PSUV, y yo creo que él tuvo claro, y seguramente lo analizarían también en la organización que él estaba, de que fue una provocación de la empresa, que ellos sabían que tal como se actuaba en la empresa,
con aquello iban a provocar un paro y que, bueno, por lo que yo he visto que estos días ojeado por ahí lo que se ha escrito, también analizando los periodistas, los que han escrito, como el Marcelo, el Chema, en el Ágora, que aquello era una chispa que nos iba a hacer saltar a todos, que eso yo creo que la empresa lo tenía también claro y que fue una provocación. Se habla, yo he leído estos días, de que así como cuando se había presentado la tabla aquella reivindicativa de la que hablaba Emiliana, en que se consiguieron unas mejoras importantísimas, la empresa tenía pedidos importantes y que no le interesaba para nada que hubiera paro, porque tenían unos compromisos importantes con grandes pedidos. Sin embargo, cuando despidieron al Tony y que se considera que fue una provocación, la empresa parece ser que tenía un gran stock y que podía aguantar perfectamente pues un mes o lo que fuera, pero luego también la previsión se les vino abajo, porque la empresa se vino abajo. Pero bueno, que había de antemano, había este componente ahí de que la empresa pues como que no le importaba demasiado el que hubiera un paro. Ahora volvemos a ese punto, pero ya que has citado a Chema Corral y a Marcelo López Ródenas, también quiero poner Chema aquí... está por ahí. Sí, Chema está aquí. Estuve el otro día ojeando también lo que él había escrito. Y me gustaría poner en valor aquí los trabajos justamente de Chema Corral Belorado, de Marcelo López Ródenas y también de Juan José Gallardo Romero, ¿no? En uno de estos trabajos, creo que en el de Juan José Gallardo, habla un líder vecinal, Ángel Nogales, y se pregunta Ángel Nogales: una huelga que se inicia por la readmisión de un despedido y acaba con más de 200 despidos, Emiliana, ¿es un éxito? Depende de dónde tú te lo pongas. Porque mira, claro, no se explica, 200 a la calle es una cosa muy, muy grave, ¿no? 320 en total a la calle es una cosa muy fuerte. No tener trabajo en ese momento, pero había pleno empleo. Con lo cual, para alguna gente que no estaba en las listas negras, fue fácil encontrar trabajo o ponerse a trabajar por su cuenta. Fue fácil. Visto en este momento, hubiera sido tremendo. En ese sentido, en otro más, lo que la lucha dejó, ¿tiene valor? ¿No tiene valor? Si tiene valor sentimental, si tiene valor de conciencia, si tiene valor real para la vida de las personas que lo participaron, que fueron a la vez propiamente despedidas, es otra cosa. Depende de donde uno ponga los valores. Si solo lo vemos como un despido ahora es trágico. Es trágico. En aquella época también lo era, pero no tanto. ¿Por qué? Porque había la posibilidad alternativa de decir, me despiden de aquí, pero hay trabajo, me voy a trabajar a otro sitio. Ahora hubiera sido mucho más trágico, ¿no? Después, si lo miras desde otro contenido, decir, ¿qué nos dejó? ¿Qué nos dio? Pues si fue posible darnos la valentía, como dice la Alicia, de valorar que por un despedido saldrían todos, y eso lo valoramos la comisión, la seguridad que había en nosotros de que si hacíamos una llamada, la empresa respondería, era por el medio que habíamos usado, los medios de concienciación internos, que ya habían dado resultados para llegar a hacer esa plataforma reivindicativa. Por lo tanto, aquí yo creo que no fue una aventura, sino fue una cosa pensada, una cosa razonada y una cosa que se realizó tal como la comisión la pensábamos. Si dejamos pasar el despido de un chaval que ni era homosexual, como se le acusó, sino que era el medio que teníamos las mujeres para entrar en la planta de los hombres con la propaganda, con las octavillas informativas. Le veían pasar al vestuario o al lavabo cada vez que iba un hombre, pero no era porque iba un hombre, era porque llevaba una hojita para darle de lo que se estaba cociendo dentro de la empresa. Entonces, era la excusa de la empresa. Por lo tanto, nuestra valoración creo que fue calcada, tal como dice la Alicia, y supongo también que por parte de comisiones obreras. Porque si dejamos pasar ese, después hubieran ido a por mí, o a por la Mari, o a por la otra Mari, o a por la Maruja, o por la L, a por cualquiera que hubiera sido una cabeza visible. Y si por este no, por este dejamos pasar, como arrancamos luego a la empresa por otro, más visible,
Hubiera sido muy discriminatorio eso, ¿no? Por este no, porque nadie lo conoce, por otra que estuviera dando la cara así, porque la conocemos. No, cortemos radicalmente. Si quieren empezar luego, ya saben que habrá respuesta, pero por este la hay, y la hubo. Y la hubo hasta tener ese. Entonces ahora me preguntas, ¿pero fue un triunfo o un fracaso? Mira, si yo te digo, según lo vio la organización de entonces de plataformas anticapitalistas, pues fue un fracaso. Más que un fracaso, una traición. ¿Por qué? No se entiende sin decir que en aquella época había dos métodos de lucha. Una llamada reformista y otra llamada anticapitalista, que negaba los cauces establecidos. Como estábamos en esa parte y el último final fuimos a magistratura a reclamar el despido, a la gente que estábamos en plataformas se nos acusó de traidores. No tengo ningún sentimiento de eso. Jugué mi puesto con otras compañeras que a la vez lo jugaron también. O sea que lo jugamos unos por otros. Por lo tanto, no tengo ningún sentimiento de traición. Eso lo dice la línea política. Visto con muchos años a dónde ha ido a parar una cosa y otra. Si nos entramos ahí, también hay tela. Bueno, a ver, que me piden que vayamos terminando porque podríamos estar aquí todo el día hablando, ¿no? Pero sí, como dijo Magda Clavell, que podemos dar la oportunidad a quien quiera hacer alguna pregunta, no sé, un turno de preguntas más o menos rápido, pero yo sí que, antes de dar paso a estas preguntas, si las hay en la sala, me gustaría, bueno, dar mi punto de vista, ¿no? Yo digo que si Emiliana, Alicia, Maruja, Ángeles, Helen, Mari y tantas otras mujeres son admirables, más allá de si la huelga fue un éxito o no. Si son admirables es porque, de entrada, nos invitasteis a asumir los conflictos. Y de lo que no tengo ninguna duda es de que sobre los hombros de todas ellas descansa el bien común. Así que, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta a Emiliana o Alicia? ¿Sí? Espera, perdona, que te acercarán un micrófono y así lo podrá oír todo el mundo. Decir el nombre vuestro y... Yo soy Maruja. Lo que quería decir es que la empresa hizo esa huelga de 40 días con las consecuencias que tuvo, pero también la lucha esa se extendió en Santa Coloma a otras empresas de la confección de mujeres también, ¿sí? Y una de las muy importantes fue Eurosteel, que hay una compañera aquí que, si ella quiere, lo puede explicar. Dice que no. No, dice que no la Paqui dice que no. Bueno, pues eso. Hombre, sí, explícalo sucintamente. Yo lo digo. Hombre, no le hagas un feo a Maruja, ¿no? A ver, entre luchadoras no os podéis pisar la manguera. Yo iba a hacer una pregunta. Vale, pero contéstale primero a Maruja. Eso que... De Casa de Sport, si alguna empresa, porque yo creo que sí, se solidarizaron con Casa de Sport, porque no habéis hecho ninguna referencia y pienso que fue muy importante No, sí, también. han dicho que Claro, mucha es que, solidaridad, mira, no, pero aquí la Paqui tiene mucha razón, porque claro, Casa de Sport no fue solo Casa de Sport, y esto mucha gente no lo sabe, ¿no? Casa de Sport fue la matriz que unió a varias empresas en aquel momento, porque cuando salió la lucha ya había 2 años de contacto con gente como la Paqui, con gente como la Pili, la de las luces, con gente como otra gente de allí. Había contacto con Nepral, otra empresa de Singelin, y había contacto con Casademont. ¿Por qué? Porque la Comisión Obrera de Empresa tenía en mente que si algún día hubiera un conflicto, tendríamos que hacer una reacción solidaria con los otros trabajadores. Y la idea era, el trabajo que llevábamos en esas empresas con cada gente conocida que había, la creación de una comisión en cada empresa. Eso estaba planteado antes de que saltara la lucha. Por eso, cuando fuimos a Casa de Hostil a pedir solidaridad, salieron 3 días a la calle con nosotros. Hicimos asambleas de 800 personas, en plena clandestinidad, moviéndonos por todas las iglesias que nos daban cobijo en Barcelona y el área metropolitana.
¿Sabéis lo que es eso funcionar con normas de seguridad, como decía la Alicia? Que Cogiendo si no- autobuses, Si no nos viniendo- detenían es porque no quisieron, porque viniendo- tanta gente, imagínate lo fácil que era seguirnos a cualquiera. Pero ¿cómo pasábamos las citas? Ya. ¿Os acordáis? De uno en uno, de dos en dos. No cogíamos el autobús en grupo, Ya. en ningún sitio. O sea, aprender a moverse todas las personas con normas de seguridad. Pues si no hay una organización programada después, anteriormente, que diga, eso no sale. Encerraros en la parroquia de Santa Rosa, ahora que hablaba de... ¿Qué supuso? No, digo que... El al hilo encierro lo que de decía la iglesia de Santa Rosa. Sí, el que supuso Yo en rec- ese momento encerrarse en la parroquia de Santa Rosa. Yo recuerdo que, bueno, que estuvimos unas 80 personas en aquel encierro. Había gente de la empresa y gente que nos vino a dar apoyo que no eran de la empresa. Yo recuerdo que se generó un movimiento solidario, recuerdo la tarde, que fue un sábado por la tarde, que nos encerramos, de gente que nos venía a traer comida, incluso ayuda económica también. En el barrio y gente que se movía por los barrios y que también acudieron a las inmediaciones de la empresa. Algunos se quedaron con nosotros y otros pues vinieron a hacer algún refuerzo para las cenas o cosas así. Estuvimos toda la noche cercados por la policía. Y yo recuerdo, en una intimidación total, yo recuerdo de estar pues allí cuando ya estábamos agotados algún rato y nos poníamos en los bancos de la iglesia y que veías todo el rato los focos, o sea, la policía haciendo las luces desde fuera para recordarnos que estábamos rodeados toda la noche. Al día siguiente, como era domingo, hubo la misa y entonces se explicó a las personas que asistieron a la misa el que allí se estaba llevando una acción y la policía seguía estando rodeando la iglesia. Y entonces se tomó la decisión de salir mezclados entre las personas que habían asistido a misa, salir, que se nos tenía que notar, porque no actuó la policía. Entonces, mezclados con las personas que asistieron a la misa, fuimos saliendo. Bueno, yo creo que fue un acto importante también para dar fuerza, además todo salió, que era también lo que se pretendía, de dar, que saliera en la prensa, que saliera, fue un acto de solidaridad, de apoyo a la lucha, en el que pudieron también participar, aparte de nosotros, los de la empresa, algunas personas unirse allí dentro de nosotros. Y bueno, así como se habían estado haciendo las asambleas de la empresa por diferentes iglesias de Santa Coloma o de Barcelona, pues en aquel caso fue un acto diferente, de pasar allí pues una tarde, noche, mañana, en los que dimos la posibilidad de que también otras personas estuvieran con nosotros allí dando apoyo a la huelga. Creo que fue un acto importante. Algú més vol preguntar alguna cosa? Doncs endavant. Intentemos ser ya más escuetos, más concisos, porque nos apremia el tiempo. Hola, bon dia. També jo penso que també l'homenatge, a part de les dones que van treballar dintre de la fàbrica, a les màquines, n'hi havia les dones que se portaven tota la feina a cosir a casa i aquestes era una sobreexplotació perquè d'aquestes no en tenien seguretat social. I eren moltíssimes, no sé quina quantitat, però moltíssimes dones que se portaven tota la feina a casa el cap de setmana i eren les 1 o les 2 de la matinada i jo em recordo la meva mare d'estar cosint, vull dir, i a les 7 del matí a la fàbrica perquè això corria pressa, vull dir que també jo penso que aquestes dones també es mereixien un reconeixement. Està bé deixar constància també d'aquest apartat. Yo también quiero decir, ampliando lo que dice Pablo, eran como 50 personas que se llevaban las chaquetas a casa a reposar. Cada día iban y traían la faena. Y como dice, no tenían ni reconocimiento en la empresa. Le pagaban un tanto por prenda y era el único contrato que había con la empresa. También muchas de las personas, novios de las chavalas que en aquel tiempo trabajaban, que dieron soporte a la lucha. Porque pensar que era muy vistoso que a las 6:30 de la mañana tuviéramos aquí
como 3 o 4 furgonetas de policía con los cascos puestos, las pistolas de las pelotas de goma preparadas y ponernos delante de la empresa y ellos frente a nosotros, pues guardándonos de cordón para que no nos moviéramos, hasta que no nos dispersaban. Y en aquel momento hubo pues padres, hermanos, novios, que aunque solo fuera por estar presentes de ver lo que pasaba aquel día, pues venían a la puerta y estaban frente a nosotros detrás de la policía. La policía hacía el cordón entre unos y otros, hasta que nos dispersaban o hasta que lográbamos nosotros decidir, en vistas de que no nos dejaban entrar, realizar la asamblea para plantear el día siguiente, y entonces era cuando íbamos fuera de Santa Coloma y teníamos que desplazarnos de las formas que hemos dicho antes. Me parece importante recordar lo que dice Paqui de la empresa de Eurosteel, porque 2 años después justo salta Eurosteel. Entonces, yo creo que el hecho de haber vivido 3 días en la calle, conjuntamente con nosotros, bajamos a la puerta, enseguida salieron todas, pusimos en marcha, fuimos a Pueblo Nuevo a hacer una asamblea, allí a Selva del Mar. A partir de eso, 3 días, que era lo que permitía a uno estar fuera del puesto de trabajo para no autodespedirse, fueron lo que estuvieron con nosotras. También fue un ensayo para ellas de la lucha posterior que realizaron en su propia empresa. Y esto fue bueno en aquel momento también, como solidaridad a nosotros, pero como manera también de entender luego cómo ellas mismas iban a realizar, era la idea que en un principio teníamos, unir la lucha obrera. Yo creo que desde aquí también, me parece importante recordar que fue una persona que nos dio una información importante a última hora, y fue el Francesc Allissà, que fue uno de los fundadores del colectivo Ronda, que como, nosotras estábamos en nuestra huelga, pues no estábamos tan enteradas, y él fue el que nos puso al tanto del tema. Hablas de un abogado. Sí, un abogado laboralista. El Francesc Allissà era muy conocido dentro de uno de los fundadores del colectivo Ronda, que son abogados laboralistas. Entonces, pues se hizo una consulta con él, ya habíamos ido algún otro día, y nos dijo, si para tal fecha no habéis demandado a la empresa, que inicialmente nos había puesto una demanda por despido, pues os quedáis en la calle y os quedáis sin derecho ni a carné de paro, ni a indemnización, ni a nada. Entonces aquella denuncia se puso en el último día de plazo que había, que si no, a partir de ese día ya habíamos quedado legalmente despedidas. Entonces, como había muchas personas menores de edad, los formularios, las denuncias las tenían que firmar los padres. Entonces, yo recuerdo el último día de ir hasta pasada la medianoche por las casas de todas las menores a que firmaran los padres la denuncia, y aquello fue también un trabajo de estrés contrarreloj, y supongo, porque entonces no había los móviles ni los WhatsApp, yo no recuerdo cómo nos lo hicimos, pero supongo que avisamos a las chicas de que no se acostaran en su casa porque teníamos que pasar, y yo recuerdo de haber estado hasta la madrugada yendo por las casas recogiendo aquellos formularios. No fue fácil. No había WhatsApp, ni teléfono fijo en muchas casas. Una última pregunta y acabemos. Yo, más que una pregunta, quería explicar brevemente que en aquella época las mujeres que trabajábamos en la confección, cuando nos íbamos a casar, te ofrecían la dote. ¿Qué era la dote? Solo a las mujeres, Solo a las mujeres. Te daban un dinero, o si te querías llevar la máquina y trabajar en casa, pasar a la clandestinidad, el trabajo negro. Pero solo lo hacían con las mujeres. Y luego, a partir de esta huelga, después de Eurosteel, vino la primera huelga general de la confección de toda Barcelona. O sea, Barcelona fuimos todas en manifestación con las batas puestas, y vino la policía primero en plan de cachondeo. ¡Uy, qué miedo! ¿Cuántas mujeres? Hablando con gente sindicalista y todo, ¡Qué miedo! En plan de cachondeo, ¿no? Las mujeres juntas dan miedo. Pero luego actuaron con el deso de agua para dispersarnos. Solo era la manguera. Molt bé, senyors i senyores, gràcies per venir. Siempre me ha parecido importante el tema de la memoria histórica, ¿no?
desde los poderes públicos se está haciendo tarde, pero vale más tarde que nunca, evidentemente. La huelga de Casa de Sport fue importante en Santa Coloma, ¿no? Los que de una manera u otra lo vimos, fue importante y además marcó, quizás como decía Emiliana, que es lo importante, ¿no? Crear conciencia social y crear conciencia de clase. Pero yo instaría también a los poderes públicos, en este caso a los municipales, que no quedara solo el tema de Casa de Sport. Antes habéis dicho Casa de Moon, Eurosteel, las compañeras, las mujeres de Eurosteel, ¿no? Hicieron el esfuerzo, estuvieron, yo ya no me acuerdo, 2 años como cooperativa, al final recibieron el boicot de todas las empresas, por tanto, insto a los poderes municipales para que el tema no quede en Casa de Sport. Parece que este edificio está un poquito bendecido por el tema del Rosselló, el inicio de la inmersión lingüística y tal, pero yo creo que el tema de Eurosteel y otras empresas de Santa Coloma merecen también un acto como este y merecen también una placa donde estaba Eurosteel recordando todo eso, porque no valen los agravios comparativos, ¿no? Yo creo que se ha de continuar porque tenemos recursos y ahora ya hace tiempo, ¿no? Hace demasiado tiempo que murió el dictador para que todavía estemos a estas alzadas del partido tal y como estamos. Por tanto, sería importante seguir con esto y lo próximo que se podía hacer es lo de Eurosteel y poner una placa como esta donde estaba Eurosteel y dignificar la huelga que también hicieron las mujeres y las compañeras de Eurosteel. Queda dicho. Agradecer vuestra presencia y, por supuesto, y especialmente a Emiliana Salinas y Alicia Ruzafa por habernos ilustrado y de qué manera sobre... Estamos dos, pero representamos a todas, ¿eh? Aquí hay compañeras que hubieran podido estar también aquí en la mesa. O sea, que es una representación.